Entonces en esta mañana decíamos, cuando motivábamos a los padres respecto a sus hijos y también los hijos de otros muy conocidos, que vamos a hablar de los hábitos. Alguien decía sabiamente que la motivación te anima a empezar y el hábito te mantiene en el camino. Hay gente que se animan y arrancan, pero no adquieren hábito de hacer las cosas, y ese es lo que nos mantiene a nosotros en el camino. La vida no es algo que sucede, sino que todo, salud, dinero, el peso corporal, las relaciones, es un resultado de nuestros hábitos. Todo eso es resultado. Y solo hay dos tipos de hábitos: los hábitos buenos, que llaman virtudes, así lo dice el mundo, y los hábitos malos, que son los vicios. Las personas de éxito tienen hábitos productivos. O sea, las personas que usted ven que son exitosas en las distintas áreas donde se desenvuelve, son personas productivas. Y los que no tienen éxitos tienen hábitos destructivos, para ser como el parangón entre el uno y el otro. Los buenos hábitos nos convierten en personas fuertes. Los malos hábitos, por el contrario, nos convierten en personas débiles. ¿Estamos bien? Así que la motivación es necesaria, nos pone en marcha, nos inicia en el camino de lograr las cosas, pero lo que permite lograrlo todo es la persona aquella que se habitúa a hacer las cosas y a hacer las cosas bien. ¿Sí estamos? Ahora, el poder de los hábitos se van construyendo en la medida que nosotros tenemos disciplina. Que creemos que los hábitos son así, por eso no se requiere disciplina para poder adquirir buenos hábitos. Al hablar de hábitos es bueno tener presente dos aspectos. Escuche, dos aspectos. Estoy hablando de manera de introducción y para precisar lo que vamos a decir. Primero, los efectos de los hábitos se ven después. Los efectos de los hábitos se ven después. O sea, inmediatamente no, los resultados se ven después, sean buenos o sean malos. Como por ejemplo, llegas tarde a casa todo el tiempo, la mujer se queja todo el tiempo porque llegas tarde, y cuando llegas a dormir, no hay oportunidad de más nada, ni de conversar, ni de interactuar. Ella comienza a quejarse, estoy hablando de historias reales, ella comienza a quejarse por ese hábito, hasta que un día ella cogió sus maletas y se fue. Así ha pasado muchas veces. Se cansan de él, pero como aquel se habituó a llegar tarde. Dos, no creo que aquí haya una persona como esta, pero estoy poniendo ejemplos. El fumador. Fumas un par de cigarrillos todos los días, hábito, todos los días, te lo fumas todos los días, y un buen día te diagnostican cáncer. Digo, los resultados se ven ¿cuándo? Después. Otro ejemplo, que creo que es muy atinente en esta mañana: comes a diario comida poco saludable, chatarra, comida poco saludable. Y un buen día te da un infarto. Ahí que viene el colesterol y lo demás, se va pegando la presión arterial y chao. Y mira, por comer ¿qué? Comidas. Ahora, los hábitos tienen, estoy hablando de los aspectos de los hábitos, tienen una particularidad, que se aprenden y se pierden. Hay gente que aprende buenos hábitos y después deja de y ya. Se pierde el hábito. Y aquí para esto te quiero decir, hay una expresión que utiliza mucho la gente: una vez al año no hace daño. O sea, una vez al año rompe el hábito.
Pero sucede que lo hace varias veces en el año. Yo conocí a alguien así, una persona muy cercana a mí. Decía, una vez al año no hace daño, una vez al año. Y al final murió de un infarto. Yo creo que nosotros mismos estamos aprendiendo, ¿cierto que sí? A veces salimos con eso, un chicharroncito y no hace daño. Y sucede que nos comemos no sé cuántos chicharrones durante el año. Pues algo quiero decirte. Y voy a utilizar un ejemplo de un profesor, era un pianista, un director de orquesta y compositor alemán. Él dijo en cierta oportunidad lo siguiente: si pierdo un día de práctica, ese profesor, pianista, si pierdo un día de práctica, yo lo noto. Si pierdo 2 días, mi entrenador lo nota. Y luego termina este compositor alemán. Pero si pierdo 3 días, el público lo nota. ¿Se dan cuenta? Cómo esto produce los dos aspectos que estamos hablando. Primero, los hábitos se ven después. Y segundo, se adquieren y se pierden. Entonces lo notamos nosotros mismos y lo notan los demás. O es posible que ya le pongan un epitafio: por no cuidar los buenos hábitos, aquí ya hacen el resto del que pudo ser y no fue. Del que pudo ser y no fue. Examinemos algunos buenos hábitos descritos en la Biblia. Hice fue una introducción general sobre el tema. Ahora miremos bíblicamente qué debemos hacer. Hay muchas cosas que debemos hacer, pero es que unos 30, 35, 40 minutos no da para mucho. Pero escogimos algunos, hay otros más. Primero, el hábito de la oración. Y vamos a tomar un modelo, nuestro Señor Jesucristo, en esta primera parte. Y vamos a leer 1, 2, 3, 4, 5 textos bíblicos. Leerlos nomás y hacemos una aplicación rapidita de ellos. ¿El hábito de qué? De la oración. Mateo capítulo 14, versículo 23. Allá por favor en sonido que me ayuden. Marcos 1:35, por si acaso está tomando usted nota. Marcos 6:46, por si acaso está tomando nota, para que no pierda el hilo, porque va a ser muy rápido. Lucas 5:16. Recuerde que solamente voy a hacer una aplicación rápida de cada uno de los versículos bíblicos respecto al hábito de orar. Y Lucas capítulo 22, versículo 39 al 41. Y comenzamos por el primero. El primero dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Habla de su vida personal. Y cuando llegó la noche, estaba, ¿allí qué? Solo. Espere, no se me pase, déjelo ahí nomás. Eso. ¿Qué tenemos? Ojo, un día de trabajo. Había sido un día de mucho trabajo. Yo a veces escucho las excusas que muchas personas en la iglesia nos dan, que porque trabajó mucho, que estaba muy cansado, que tantas cosas más. Despedida de la multitud, fue un día de trabajo, de grandes actividades. ¿Y qué hizo él? Tenía un compromiso. Vamos a llevarlo ahí paso a paso. Subió al monte a orar aparte. No sabemos cuántas horas oró. Dice que cuando llegó la noche, estaba allí solo. Eso es, estaba allí solo. 2, entonces recuerda, actividad del día y después del día, para mirar y entender lo del hábito de Jesús. 2, ¿cuál es el otro ahora? Marcos 1:35. Marcos 1:35. Ya estamos. Levantándose muy de mañana, ahora sí. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. Bueno, el primer texto es un ejemplo de Jesús después de una actividad del día.
El segundo es verlo como él, ¿qué hacía antes de comenzar sus labores cotidianas o ministeriales? ¿Qué hacía él? Oraba. Noche, finalizó la tarea, oraba. En la mañana, antes de comenzar su actividad ministerial, ¿qué hacía? Oraba. Marcos 6:46. Otra vez. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿En qué tiempo lo hizo? Después de una gran actividad del día. ¿Cierto? Después de la actividad del día, él entonces otra vez se fue, ¿a qué? A orar. Lucas 5:16. Ahora vemos el hábito. Mas él se apartaba. ¿Sí nota el hábito? Mas él ¿qué? Se apartaba, o sea, una actividad constante, continua, a lugares desiertos y oraba. Entonces note para que vea que al inicio de toda actividad primero precedía la oración. Al finalizar de toda actividad, la oración. Y luego dice aquí, ya esto era para unos costumbre, para otros le llaman hábito. Ya tenía el hábito de apartarse y orar. Y por último, ya finalizó su vida. En Lucas 22, 34, 41, dice, y saliendo se fue como solía. Su hábito, ¿cierto? Como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró. Diga, como solía. Hizo de la oración un hábito, su estilo de vida. ¿Estamos acá? Orar se aprende orando. Una de las grandes dificultades que tiene la iglesia del Señor es que a las personas les gusta que oren por ellos, pero no adquieren el hábito de la oración. Y solamente puedo habituarme a orar en la medida que comience a orar. Recuerde que los hábitos se adquieren. Y recordemos aquellos que oramos cuánto sufríamos al comienzo de nuestro tiempo de oración. Que 5 minutos parecía una eternidad, aunque hay muchos todavía que les parece una eternidad. No, todavía les parece, y tienen ya 10 años, 15 años en la iglesia, y todavía les parece 5 minutos una eternidad. Yo recuerdo una vez que le decía a la iglesia que pasamos por una experiencia en una reunión de presbiterio regional, los responsables de los pastores regionales, y detectamos en ese momento que muchas personas que formaban parte del presbiterio regional no tenían la oración como un hábito. Y entonces hicimos lo siguiente, hagamos un papelito, cada uno ponga un papelito, a ver si ora, y cuánto tiempo ora. Ustedes comenzaron a poner papelito. Mira, encontramos papelitos de presidentes regionales que oraban 5 minutos. Y cuando entonces se abrió el abanico, que nadie se los abrió, sino que ellos mismos se lo abrieron para justificarse, decían algunos, no, es que lo importante no es la cantidad de oración, sino la calidad. Y ese es el de 5 minutos. Ese es el de 5 minutos. La carreta esa que la calidad. Como que Jesús aquí hablaba de cantidad o de calidad. No. Él comenzó orando y terminó su vida ¿cómo? Orando. Ojalá el día que nos despidamos de este mundo, Dios nos encuentre con el hábito de orar. Y de orar por nosotros y también por otros. Vamos al segundo hábito. El hábito de la oración intercesora. Y para esto vamos a traer pues de pronto 2 ejemplos. Y ya tomamos al apóstol Pablo. Romanos capítulo 1 versículo 9. El hábito de la oración intercesora. Mire cómo se plantea en la Biblia. Dice el apóstol en el capítulo 1 versículo 9.
porque testigo me es Dios. ¿Lo está leyendo? O allá o acá, o allá o acá. ¿A quién pone como testigo? A Dios. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Él era un predicador del evangelio, un apóstol también, y un maestro a los gentiles, dice luego en Timoteo, ¿cierto? Una iglesia que él no fundó, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Mire la palabra, sin cesar y siempre. Por una iglesia en particular. Una iglesia que él no fundó. Una iglesia que él deseaba algún día visitar para compartirle algunos dones, así dice el contenido de Romanos. Un anhelo que tenía. Y dice, cuando pase por España, quiero llegar a ustedes para compartirle algunos dones en el contenido de esta epístola. Y una iglesia que no conocía, pero una iglesia que él quería visitar, y una iglesia de la cual tenía referencia, él la incluyó en su paquete de interceder por esa iglesia. Dice sin cesar, o sea, todo el tiempo lo hacía, por eso dice siempre lo hago. ¿Y sabe quién me es testigo? Los que están al lado mío no, porque ellos no saben eso, que yo lo hago. Pero Dios sí es testigo de esa constancia en oración. ¿Me escuché? ¿En favor de quién? En favor de los romanos, no en favor de él. Intercediendo en favor de otros. Y escribe una hermosa epístola. Filipenses, para darle aquel hábito de la oración intercesora. Y usted coge todas las epístolas de Pablo y va a encontrar esa particularidad. Filipenses dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Después que dice, siempre en todas mis oraciones, ¿me escuché? Rogando con gozo por todos vosotros. Mira la palabra siempre. Él sí fundó esa iglesia y la incorporó dentro de la oración intercesora. Y cuando lo hacía ¿con qué? Con gozo. ¿Por qué razón? Dice, por vuestra comunión en el evangelio. La primera parte. Era una comunión que existía. Y una oración que es una comunión que dicen los estudiosos de cooperación. Que era una iglesia tan unida en torno al dar, que él resaltaba eso de esa iglesia. No todas las iglesias son dadivosas. Gracias a Dios porque esta sí es dadivosa. Sí, esta iglesia es dadivosa, es la verdad. Si no, no hubiéramos abierto otras obras, ¿no? Si no, no hubiéramos sacado dinero aquí para poder sostener a otros hasta en otras naciones. Por ser una iglesia generosa. Entonces, esa comunión va acuñando allí. Desde el primer día hasta ahora. O sea, desde el día que la fundaron a la iglesia, que él le correspondió fundarla. Recuerden, Hechos de los Apóstoles, pasa a Macedonia y ayúdanos en ese momento. Desde ese momento. Desde el día que pasó de Macedonia y llegó a Filipos y estableció la iglesia, dice, desde ese día hasta ahora. Entonces vemos que él hizo de su vida el hábito de interceder en favor de una iglesia que no había fundado como la de Roma y también en favor de una iglesia que había fundado como la iglesia de Filipos. Y luego ya trata pues de hablar de la compensación. Estando persuadido, o sea, convencido en mi corazón, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. A veces sacamos ese pedacito a un lado y no acuñamos para quién va dirigido y por qué está inserto en ese texto de la Biblia. Como puede apreciar entonces, y usted podrá leer, y aquellos que ya han leído todas las epístolas se da cuenta que el apóstol Pablo se caracterizó por ser un intercesor en favor de otros. ¿No escuché? No escuché. Él tenía el hábito de la intercesión. Me voy por otro lado. El hábito de la gratitud.
Tercer hábito. ¿Cuál es el primer hábito? Oración. Segundo hábito, intercesión. Bueno, ahora el tercer hábito, el hábito de la gratitud. Si en algo me quisiera detener yo un poquito sería aquí. Si de pronto no dejé un ejemplo allá, dejé dos ejemplos en la parte de atrás para centrarme un poquito sobre esta partecita, sobre la gratitud. Otra vez Romanos capítulo 1, versículo 8. Recuerde, él no fue el fundador de la iglesia. Y dice así, ¿cómo dice? Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. ¿Cómo se llama eso? Gratitud. ¿A quién está agradeciendo? A Dios. Por la iglesia que estaba en Roma. De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, él expresaba una gratitud a Dios por una característica muy especial en esta iglesia. Y la característica era que la fe de ellos se había extendido tanto, había cogido tanta fama que era modelo para otros. ¿No escuché? Así que le expresa gratitud ¿a quién? A Dios, por esa iglesia y por esa característica especial de esa iglesia. Recuerde, cada iglesia tiene un énfasis en particular. No todas las iglesias, aunque todas son una sola iglesia, el cuerpo de Cristo, las iglesias en particular tienen ciertos énfasis. Unos tienen énfasis en misiones, otros en evangelización, otros por milagros, otros por sanidades, otros por sola adoración, la alabanza, las que saca la cara, ¿sí o no? Y así, tiene énfasis, las iglesias tienen énfasis. Esta tenía un énfasis, tenía una característica muy interesante, su fe. Y una fe que servía de modelo, de referencia para otras iglesias. Y ellos entonces, ¿sabe qué? Le dice, Dios te voy a dar gracias por ello. Voy a expresarte una gratitud por aquellos que ni los conozco, pero por solo conocer quiénes son en el cuerpo de Cristo, yo te voy a dar gracias a ti, Señor. Acción de gracias por esa iglesia. 2. En la primera epístola de los Corintios 1:4 dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Una gratitud por otro énfasis, por la gracia manifestada al interior de la iglesia en Corintios. Era una iglesia que tiene una gracia especial en cuanto a los dones ministeriales y espirituales. Por eso escribe el capítulo 12 y termina con el 13, que tiene que ver con el amor. Y le hace una descripción de los dones espirituales que estaban siendo mal manejados, pero sí los tenía. ¿No escuché? La naturaleza de la gracia como un don está recalcada por la forma pasiva del verbo conceder. Se los concedió Dios, es una gracia de parte de Dios. ¿No escuché? Y esa gracia se manifestaba al interior de la iglesia a través de los distintos dones espirituales y ministeriales que tenía la iglesia en Corintio. ¿Qué importancia tiene este concepto? Pablo ha quedado totalmente maravillado, de acuerdo al texto, ante tal exhibición de la gracia de Dios en favor de ellos. Él está maravillado y al mismo tiempo agradecido con Dios. No se olvide que esa iglesia también la fundó el apóstol Pablo. Mire cómo hay tres iglesias con tres énfasis diferentes. Mire cómo hay tres iglesias con tres características diferentes. Ahora expresa una gratitud a Dios por esa gracia tan especial que se despliega al interior de la iglesia en Corintios. Pero aprovechemos una oportunidad. Tengo aquí algo que quiero decir a la iglesia. Vamos a aprovechar esta oportunidad de seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Era un hombre siempre agradecido. Mire cada epístola para que usted vea que todo el tiempo está agradeciendo a Dios o a los consiervos. El capítulo 16 de Romanos, él tiene una nota de agradecimiento a muchas personas, porque su estilo de vida, además de ser fundador de muchas iglesias, era una persona que tenía un corazón agradecido con Dios y también con los demás que contribuyeron en su ministerio. ¿No escuché? ¿Sí estamos?
¿Ha practicado usted esta conducta cristiana de la gratitud? La primera pregunta que nos vamos a hacer. ¿Estamos nosotros hoy practicando esa gratitud no solamente en oración, sino también con otros? Una pregunta interesante. No, en estos días, día de regalos. Yo le voy a dar una pequeña sugerencia. Hago una lista después que salga de aquí de las personas que han incidido en su vida, que le han ayudado en algo, que la han animado, que la han respaldado, que han estado en su lado en momentos difíciles. Esa lista yo quiero que usted la haga después de esta enseñanza en su casa. Haga una listica. Llega a la casa y entonces mire a todas aquellas personas que de una u otra manera algo contribuyeron en su vida y que nunca se las ha expresado, porque eso pasa. Y sabe que nos convertimos al Evangelio y todos lo recibimos como un milagro de Dios y nos olvidamos que Dios usa a las personas. Entonces nos queda más fácil arrodillarnos: Señor, gracias, gracias porque enviaste a fulano de tal. Señor, gracias porque tal cosa, pero no le decimos a ese fulano de tal. ¿Aceptamos el reto? Que usted haga una listica. Haga una lista. Esta tarde haga una lista. A ver cuántas personas en la vida han contribuido para muchas cosas y para usted lograr otras. La gratitud. ¿No escuché? ¿Estamos? Puede también hacerle esta semana, después que se haga la lista, una llamadita telefónica. Quizás hasta el contacto ya no lo tiene. Quizás le toca utilizar de otras personas para poder rescatar el contacto después que haga la lista. Y entonces, una vez hecha la lista, se me borró. No, usted mismo. Usted clasificó, usted estableció una prioridad a quién llamar y a quién no llamar. Y si es de aquellos que no cambia su número telefónico y lo tiene de hace 20 años, entonces dale más vergüenza. ¿Estamos aquí? Llamarles por teléfono en estos días. Escríbele una tarjeta de Navidad. Mándele una nota a través de WhatsApp si no se la quiere escribir una tarjeta física. Entonces llámela por teléfono, envíele una tarjetita, y ahora que son tan gratis que la baja usted con ideas de otro y con ingenio de otro y no le vale nada. Solo entra por allá a las galerías y a veces buscan hasta tarjetas mentirosas. Lo que dice la tarjeta no lo está haciendo y no lo está sintiendo. Pero es una época para expresar ¿qué? Gratitud. Gratitud. Y acuño con esto el agradecimiento por esa iglesia. También debemos agradecer ¿a quién? A las personas. O también, además de una llamada telefónica, o además de mandar una tarjeta que no le cuesta nada porque son gratis hoy, mándele un regalito. Estamos en Navidad. Por lo menos para que aquella persona que usted la tenía en el cuarto del reblujo mental, allá, diga: uy, se acordó de mí. Se acordó de mí. Y cuando le mande o la llamada telefónica o una tarjeta de gratitud o le mande el regalo, a su vez también recuérdele que usted está agradecido por lo que esa persona hizo en su vida, aunque a ella se le haya olvidado, a usted no. Porque hay una tendencia: el que lo hace se le olvida, pero el que lo recibe, si se olvida, ya es ingratitud pero plena. Una ingratitud ya plena, ya es lo último. Creo que estamos expresando nosotros el hábito de la ¿qué? De la gratitud. Por favor, iglesia, al primero que tenemos que darle gracias por estar vivo y ser salvo es al Dios grande y poderoso de los cielos. Y eso se lo decimos todos los días, pero nos olvidamos que estamos dentro de un contexto social, que tenemos amigos. A veces ni siquiera son amigos, sino personas que aparecieron en el camino. Por ahí aparecieron en el camino, se cruzaron. Y un día mira fulano de tal, a quien no conocía.
¿Estamos en esto o no estamos? Entonces, por favor, que se le pegue algo, que no solamente la llame, le ponga una nota, le mande unas tarjetas que son gratuitas, no solamente eso, si es posible, mándele un detallito diciéndole: me acuerdo aquel día que Dios te usó a ti para que yo pudiera No le eche carreta, dígale la verdad, dígale que de corazón usted le agradece a esa persona. Queremos regresar a la iglesia, es decirte, la gratitud debe ser un estilo de vida entre nosotros, un hábito. Siempre darle gracias a las personas. Hay gente que pasa por encima de ti, hasta te arrastra, ¿cierto? Y nunca tiene, que parece que todo el mundo le debiera a ellos. Como dice el dicho paisa, ahora te quedé a salir debiendo. Así pasa con muchas personas, ¿sí o no? Así pasa con muchas personas. Bueno, estoy seguro que este hábito o esa actitud serviría de aliento y ánimo para que esas personas puedan tener un momento de alegría, quizás en un pasaje de la vida de tristeza, de saber que alguien fue agradecido con ellos. ¿Qué tal que esa persona esté enferma? ¿Qué tal que esa persona, su hogar se haya destruido? Yo creo que una palabra de gratitud levanta a cualquier persona. Iglesia, ¿estamos aquí? Eso. ¿Puede usted recordar a hermanos que de solo pensar en ellos se despierta la gratitud en su corazón? Si hace solamente recordar a un hermano, ya se expresa la gratitud. Entonces, el año 2020 debe caracterizarse por ser un año de hábitos en la oración, de hábito en la oración intercesora y de hábito en la gratitud. Primero a Dios y también a las personas que están a nuestro lado. A veces hasta se nos olvida agradecerle a la esposa. Ve, gracias por ser mi esposa. Gracias por tolerarme. Y gracias por amarme, ¿sí o no? Eso sí. Yo creo que la expresión de gratitud libera. Este va a ser un año especial, el 2020. Un año donde la iglesia se va a mover a través de unos hábitos bíblicos muy especiales, que traerán réditos para la iglesia y para otras personas también. ¿Estamos acá? Bueno, en cuanto a la gratitud, Efesios capítulo 5:20 dice: dando gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias. A mí me interesa esta parte de la gratitud porque a veces, como humanos que somos y sensibles a las cosas que no nos agradan y que no nos caen bien y que nos afectan, nos olvidamos que hay un Dios que sabe qué propósito va a alcanzar a través de aquellas cosas que nosotros de pronto no asimilamos, no aceptamos. Pero aquí dice el apóstol Pablo en su ejemplo: hombre, démosle gracias a Dios. ¿Por qué? Por todo. Hay cosas que a veces no las entendemos, hay cosas que a veces no las comprendemos, hay cosas que nos incomodan, hay cosas que nos llenan hasta de rabia, sí, santa o no, porque algunos de santa no tienen nada, unas rabias ahí, hermano, que son más demonios que otra cosa, ¿sí o no? Santas o no, pero al final pasan cosas en la vida que nosotros no las asimilamos bien, pero no nos damos cuenta que Dios es soberano y que Dios tiene un propósito por el cual algunas cosas acontecen en nuestra vida. Así que es interesante ejercitarnos en la gratitud en cualquier circunstancia de la vida, en los momentos difíciles y en los momentos no difíciles, en los momentos alegres y en los momentos tristes, porque muchas cosas van a pasar durante el recorrido de nuestra vida en el Evangelio que no nos van a agradar, que para nosotros pueden ser malas, pero para Dios no, porque Dios tiene un propósito con todas aquellas cosas que acontecen en nuestras vidas y va a sacar un mayor provecho en beneficio de nosotros, no en beneficio de Dios. Es en beneficio de nosotros. ¿Acaso Dios se va a sentir beneficiado en la eternidad? No, Él sigue ahí en la eternidad, pero nosotros estamos en la formación.
Y hay cositas, a veces hay personas que nos ponen al lado nuestro y son como una lija, ¿cierto? Una lija. Y entonces nos incomoda, el jefe es una lija, y dele. Bueno, o una lima, como dicen otros, que nos tiene que sacar filo, no para hacer daño a los demás, pero pasa eso. Y no lo entendemos en el momento. O a veces la lija es la esposa, o a veces la lija es el esposo, claro. Y entonces comenzamos a renegar de la esposa, comenzamos a renegar del esposo. No, esa es la lija, esa es la lijita, esa es la lijita. Dele gracias a Dios por lo que le está diciendo. Dele gracias a Dios por lo que le está amonestando. Dele gracias a Dios por lo que le está corrigiendo. Tú nunca ves nada bueno en mí. Hombre, si ves bueno, lo que pasa es que está viendo lo malo y quiere que lo corrija, ¿sí o no? Entonces démosle gracias a Dios por eso. A veces nos molesta, en el momento nos molesta, nos incomoda. Pero al final dice aquí que demos gracias a Dios por todo. En eso tenemos que ser entrenados. En la gratitud en general, no en particular solamente. Paso, el hábito en los buenos deseos. En los buenos deseos. No todo el mundo tiene buenos deseos. Hábito en los buenos deseos. En la segunda epístola de San Juan, me caractericé por coger entonces los escritores que llevaran la misma unidad teológica. Entonces ahora vamos con Juan, para que vaya esa misma unidad teológica. Listo. Dice en la segunda epístola de San Juan, versículo 3, los buenos deseos. Sea con vosotros, es un deseo que está expresando el apóstol, gracia, misericordia, ¿y qué más? Y paz, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué más? Hijo del Padre en verdad, en amor. Está expresando un deseo en favor de una iglesia, ¿cierto? En la iglesia en general, porque esta epístola se dice que es una epístola que va dirigida a toda la iglesia. Gracias. La gracia cubre los pecados, lógicamente, de los hombres y desea que siga operando en favor de ellos. De ahí por qué el capítulo número 1 habla sobre eso. Si dice que no han pecado, ustedes son mentirosos. Así que la gracia no solamente opera en el momento mismo en que yo me salvo, porque esta es una epístola para la iglesia y que no va encaminada con la salvación. No. Va encaminada después de la salvación. ¿Estamos acá? Por eso en la epístola número 1, la 1 dice, si ustedes dicen que no han pecado, son mentirosos. Pero si reconoce que han pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, hombre. ¿Se acuerda de esa epístola? Dice, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿y qué? Y librarnos de toda maldad. ¿Sí es decir, no? Limpiarnos de toda maldad. Eso dice la Escritura. O sea, a veces pensamos que la gracia se agota en el momento que yo tengo un encuentro personal con Jesús y me arrepiento de mis pecados. No, ella continúa. Y lo que está diciendo es que esa gracia siempre esté presente en la iglesia del Señor. Esa gracia es la gracia del perdón. En Corintios la gracia de los dones es diferente. Aquí es la gracia del perdón. ¿Y quién de nosotros no tiene necesidad de perdón? De que Dios lo perdone. Todos tenemos. Entonces lo primero que dice, esa gracia siempre esté ahí. Que la gracia de Dios siempre se extienda en la iglesia. Pero también le dice que quiere que no solamente la gracia, sino la misericordia. La misericordia es como decirte a veces, aunque la gracia y la misericordia muchas veces tienen cierto hilo que no las diferencia muy bien. La gracia se aprecia por ser todo el tiempo como ese favor inmerecido de parte de Dios. No me lo merezco, pero Dios me lo dio, ¿cierto? Para salvar y para permanecer en el cuerpo de Cristo. Y la misericordia se expresa como el amor de Dios en acción, como el acto compasivo de Dios todo el tiempo con el ser humano. ¿Estamos aquí? Esa misericordia de Dios. Bueno, yo quiero que eso también todo el tiempo ese acto compasivo, ese Dios amoroso esté en favor de ustedes. Ese es el deseo que yo tengo. Ese es el deseo que tengo yo en mi corazón. Y la paz es el resultado de las dos. Que traiga una buena armonía con Dios, armonía con los demás y tenga una tranquilidad en mi corazón. Un deseo, está expresando un deseo para la iglesia en general. Yo creo que ese deseo, cuando él oró y cuando él pidió,
también pidió para nosotros, porque es una epístola universal. No lo hizo en particular a una iglesia. No fue dirigida a los no creyentes. Bueno que encontremos personas así, que tengan un corazón tan desprendido que todo el tiempo en sus oraciones expresen deseo en favor de otras personas y de otras iglesias. Necesitamos que la iglesia hoy en día recobre esa posición, porque muchas veces tenemos una mente muy legalista. Cuando nos hacen daño, enseguida lo que aflora es el deseo de venganza y que el otro le vaya mal también, aquel que me desea mal a mí. Y muy alejado del evangelio es esto, muy alejado del evangelio. Una actitud vengativa, muy la ley del talión. En la iglesia se da mucho eso. Hay gente inclusive que apenas se siente herida le deja de hablar a otro, se resiente con facilidad. ¿Estamos acá? Bueno que la iglesia hoy practique esto, que desee que esa gracia abunde en favor del otro hermano y que esa misericordia de Dios siempre esté ahí presente y que al final esa paz repose en cuanto tiene que ver con su relación con Dios, con lo semejante y consigo mismo. Esa tranquilidad producto del fruto del Espíritu Santo. ¿Estamos acá? Entonces, expresando deseo. Quiero decirte el hábito de buenos deseos. Sería interesante que hoy la iglesia se entrenara en esto. Yo creo que el año 2025, estoy con 2025 porque tenemos una meta allí que me está volviendo loco. Que el año 2020 sea el año donde nosotros podamos adquirir unos hábitos diferentes y distintos que nos permiten identificarnos como hijos de Dios y salvados por la sangre del Cordero. ¿Estamos? Bueno, buenos deseos. La tercera epístola de Juan, dije que estaba unificando, pues para no, también expresa un deseo en el, si se puede decir, versículo número 2, porque no más el 2. Dice así el mismo apóstol que escribió la que acabamos de hablar, la 3 también la escribe, dice así: amados, yo deseo, hay un deseo. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Para ahí. Un gran deseo. ¿A cuánto no le gustaría prosperar? Y en todas las cosas. Hay gente que a veces prospera en una área, pero la otra va lánguida, enjuta. Ahí, como que no despega. Él no. Él dijo que el ser humano tiene necesidades integrales. Y así de manera particular a un amigo, a Gallo. Mira, yo deseo que tú, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué? En todas las cosas. Hay gente que se siente incómodo cuando otro progresa y no él. Ojalá que la iglesia del Señor en este tiempo pueda expresar deseo de prosperidad para todos, que prospere la familia, que prospere la economía. ¿Sí o no? Que prospere en la profesión, que todo lo que haga se vea el sello de que avanza, de que tiene éxito. No significa que no tenga tropiezos en la vida, no significa que no tenga fracasos en la vida, pero que no se quede ahí en el fracaso, sino que al final tenga éxito, conquiste aquello por el cual fue derrotado. ¿Usted no se sentiría contento por eso? Me siento contento cuando una persona vea que cayó y el Señor vea, levántalo, Señor, levántalo, Señor, levántalo. Y cuando se levantó, uy, gloria a Dios, qué alegría. Ahora no puedo dejar de orar por él para que lo levante, porque ya lo levantó. Habría que decirle, Señor, que persevere, Señor, que persevere, Señor, que persevere. Señor, que se mantenga, Señor, que se mantenga, Señor, que se mantenga. ¿Estamos acá? Así que desee el que está a su lado en este momento. Ay, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas en el año 2020. Y si te anticipan este pedacito del 2019, hoy sería mucho mejor. Dile, Señor, un pedacito de anticipo. Porque tú no sabes si la persona que está a tu lado ha tenido buen año. Aunque es buen año de suyo por haber tenido a Cristo como Salvador. Pero en muchas otras cosas de pronto no. Y eso pasa. ¿Acaso llegamos completos en la salvación y terminamos completos? No. Siempre vamos a tener algunas necesidades particulares. Así que mire el que está a su lado. O mira aquel que usted conoce. O mira aquel hermano con que usted más trata. Pero le voy a decir,
es un deseo muy particular, muy personal. Eso es lo que está haciendo él. Es el hermano de la iglesia. ¿Estamos? Y es bueno que usted se ejercite en eso, porque en la bendición del otro está su bendición. El solo hecho de expresar buenos deseos, Dios lo va a bendecir también a usted. Te dice, bueno, que sea prosperado, ¿qué? En todas las cosas. Enfermos hay. A ver, levanta las manos los que están enfermos en este día. A ver, la mano. Ahora ninguno está enfermo, ¿no? Y que por fe no. No, levante la mano, pare bola eso. Así. Sí, la gente sale con una carreta que por fe no estoy, pero estás enfermo. Esa fe es más dudosa todavía. Entonces, ¿qué quiero decir? Bueno, ahora, ¿usted vio las manos que se levantaron? Levántala otra vez, a ver, levántela. Haga así. Y ahí la tiene a su lado. Dice, un momentico, es que yo no solamente quiero que prosperes en todo, sino que, ¿sabes qué? Yo también quiero que tú tengas ¿qué? Eso, que tengas salud. Esa es otra cosa que usted tiene que pensar con su hermano. Ahora, hermano, deje de ser usted tan carretudo. Buenos días, ¿cómo está? Estoy muy bien. Y después dice, ¿quién está enfermo? ¿A quién le creo? ¿Al que dijo que estaba muy bien? ¿O al que después levantó la mano y dijo que estaba enfermo? Hombre. Sea sincero, dígale al hermano. Ahora, a todo el mundo no hay que decirlo porque de pronto lo tratan mal. Dice, es seguro que está en pecado. A todo el mundo no se le puede decir, hermano, pues que a veces uno le dice a todos los hermanos y salen y dicen, eso seguro que está en pecado. Como los israelitas. Ese es pecado. La maldición está en su casa. Bueno, hombre, nos enfermamos. Dígame aquí, levante la mano el que nunca se ha enfermado. Eso no llegó. Y ese no va a venir nunca. Ni dentro del evangelio ni fuera del evangelio. Hombre, nos enfermamos. ¿Estamos aquí? ¿Qué tiene que hacer? Hombre, mire, ore por él. Y hermano, usted también diga, sepa quién le va a decir. Si usted sabe que al lado está un legalista, mejor no le diga nada. En aquel que realmente sabe usted que va a orar por su salud, que la va a tener en cuenta. Tenía en cuenta que el amigo debía tener una buena salud. Porque a veces se puede prosperar en muchas áreas de la vida y estar enfermo. Por eso el deseo lo expresó de dos maneras. Uno, prospera en todas las cosas. Dos, voy a separar. Se puede prosperar y se puede estar enfermo. Pero cuando usted prospera en varias cosas, en la familia, en el trabajo, en el empleo, en la profesión, en la empresa que tiene, en todas esas cosas, y está sano, usted puede disfrutar mejor lo que Dios le ha dado. Por eso una cosa va al lado de la otra. Así que no pidan solamente que las personas prosperen, sino que también tengan la posibilidad que dentro de la prosperidad pueda disfrutar de su familia, de lo que tiene, de lo que Dios ha dado, que ha conseguido éxito en la vida. Hábitos de buenos deseos. Y lógicamente va conectado con que él tenía ya algo que había logrado. ¿Qué había logrado? Que tenía éxito espiritual. Que prosperes en todas las cosas, que tengas salud, así como hemos visto que prospera en tu relación con Dios, que prospera tu vida en Dios, así como has avanzado tanto en tu vida cristiana, en tu espiritualidad. Así quiero también que acontezca en las otras áreas de nuestra vida y de su vida y de la mía. Así que adquiramos el hábito de los buenos deseos. Que eso trae beneficios para otro, también trae beneficios para nosotros. Y terminamos haciendo unas recomendaciones finales respecto al hábito. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir nosotros para esos buenos hábitos? Hay recomendaciones. Hombre, ser consciente que yo necesito cambiar. No le dé rabia, ni le dé rabia con usted mismo, que tiene hábitos que no son buenos y que necesita cambiar por hábitos ¿qué? Buenos. Hay gente que se incomoda. No, o se incomoda consigo mismo, hasta pelea con Dios. No tienes que pelear con Dios. Lo único que tiene que ser consciente, ¿qué? ¿Qué tiene que cambiar?
Si no eres consciente de eso, nunca vamos a cambiar. 2, tener razones de por qué debo cambiar. O sea, ¿qué te beneficia que tú cambies? ¿Qué te beneficia dejar hábitos malos por adquirir buenos hábitos y sobre todo los hábitos bíblicos? No toqué el de la palabra de Dios porque se habla mucho de ella durante todo el año, pero es un buen hábito. Leerla diariamente, tener disciplina. Si no lo tiene, adquiéralo. Yo solamente seleccioné algunos que son el mover diario nuestro. La oración, la intercesión, la gratitud, los buenos deseos, que es lo más cotidiano, pero hay muchos otros. Dos, disponerte. Hay gente que es consciente que necesita cambiar. Hay personas que tienen razones de que deben cambiar, pero nunca se disponen. Se quedan ahí. Se quedan ahí. No, las tres van unidas. Primero, ser consciente que necesito cambiar. 2, tener razones que va a tener beneficios para mi vida. El cambiar. Cambia de hábito de comer, cambia de hábito de tantas cosas. Ahora, disciplina. Hay gente que se dispone, comienza bien, se anima y a los pocos días, chao. No. Si usted no es constante y no es perseverante en aquellas cosas que usted sabe que debe cambiar y aquella en que debe entrenarse y se disciplina, no lo va a lograr. Decía alguien, y ese es muy conocido, Víctor Hugo, decía lo siguiente: a nadie le faltan fuerzas, lo que le falta a la gente es voluntad. Voluntad para hacer las cosas, disponerse para hacerlas. Otra que es interesante tener en cuenta, la paciencia. A veces queremos resultados inmediatos. Es como aquel que asiste al gimnasio y los primeros días con mucho entusiasmo, y al mes hasta se ve que los músculos están como ya cambiando y que las cosas están mejorando, pero está tan acelerado que quiere parecerse a Sansón sin haberlo conocido, o a Hércules de acuerdo a la mitología griega. Entonces al final, por ser tan impaciente, no termina. Comienza y no termina. Esto no cambia, No cambia, diga, no cambia. Pero sobre todo controlas tus pensamientos. Sobre todo, aquí tenemos que tener en cuenta que dice la Biblia que renovemos el chip. Si no lo renovamos el chip, no vamos a adquirir buenos hábitos. Quedaremos en el mismo punto donde partió esta enseñanza, que fue apenas un ejemplo, un abrebocas de que hay muchas cosas que se deben cambiar. Y nunca se te olvide, debes mantener la motivación siempre. Levántate con entusiasmo que ese día vas a conquistar más. Y que ese día sí lo vas a lograr. Recuerda, la repetición constante es lo que genera el hábito. No desistas. Otros también comenzamos a orar y nos quedaron doliendo las rodillas, como a ti. Pero no desistas. Que el dolor no sea el que te obligue a abandonar la tarea. Motívate a ti misma, que tú sí puedes, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Listo? Bueno, pongámonos en pie.